Pues bienvenidos un día más aquí a Deporte Aragones. Ya sabéis lo que este canal es vuestra casa, es vuestro hogar, vuestro refugio, pero hoy no tiene pinta de refugio, ¿verdad? Hoy este setup, esta zona de YouTube tiene una pinta un poco rara, ¿verdad? Un color oscuro, un color negro, vamos a decirlo. Es así, está negro, está oscuro, no se ve nada. Pero no pasa nada porque hoy es un día especial. Hoy es el Día de Todos los Santos y hoy tiene que ser un día pues oscuro. Y así que pues por eso no he encendido las luces y por eso estamos en esta oscuridad en la que me encuentro tan a gusto. ¿Por qué? Porque voy de negro a tope. Y bueno, ya que hoy es un día, pues eso, como decía, negro, oscuro, tengo que echar un ojo primero, perdón, al guión. Hombre, Rubén, David, bienvenidos. Mira, Miguel estaba antes, ha propuesto un nombre para eso que os he propuesto en redes de resucitar un jugador que está muerto futbolísticamente hablando, es decir, retirado, para que ayude a Huesca o Real Zaragoza en el caso de que haya estado pues, en uno o en otro equipo. Y si ha estado en los dos, pues ¿por qué no podría ayudar a los dos equipos? Mientras me echo un traguito de agua. Mira, Andrea, hombre, ¿qué tal, Andrea? Has llegado antes que Miguel, ¿eh? Me parece. Bueno, antes no sé, pero de momento tu presencia se está haciendo más notar que la de Miguel, que ha llegado antes de tiempo, pero ahora no está. Ya sabéis que cuando le doy cuando estoy bebiendo agua es el momento que tenéis de darle al botón de like. Así que si no lo habéis hecho, ya estáis tardando. Ya estáis tardando. Y yo resucito a Diego Milito, dice David. Mira, sí, yo tenía una propuesta parecida. Bueno, parecida. De la punta del ataque. Y bueno, como hoy veis que es un día oscuro, no sé si habéis visto la miniatura, también tenía fantasmas, tenía una cosa un poco, no sé cómo decirlo, juguetona, vamos a decir juguetona, en la miniatura del vídeo. Supongo que alguno lo habrá visto. También tiene calabazas, que son importantes. Es importante que haya calabazas, pero no que os den calabazas, chicos y chicas. También importante para vosotras. Mira, también está Salma Coscolín. Bueno, perfecto. Pues ya estamos todas. Y como iba diciendo, es un directo, pues ya veis que está oscuro, es tenebroso, y es que hoy es un día, ya no solo por el Real Zaragoza, por la Sociedad Deportiva Huesca, por el Casa de Zaragoza, que ya veis que, bueno, pues que han decidido no ganar ninguno, querían perder todos por lo visto, y bueno, o al menos no darnos una alegría. Así que han decidido pues ponerse de acuerdo, no ganar ninguno, y por eso está esto tan oscuro, no porque sea Halloween, ¿eh? No tiene nada que ver, porque me haya dado pereza la luz, encender la luz. Eso seguro que no es una razón, que de hecho no lo es en este caso. Hoy no es el caso, otros días sí, pero justo hoy no. Imagino que me oiréis bien y me escucharéis bien y todo, que se verá bien, porque yo lo único que noto distinto es que normalmente cuando elevo la mano izquierda la veo a mi izquierda de la pantalla, pero hoy está a la derecha. Creo que no he puesto bien lo del efecto espejo, pero no lo tengo claro. Y bueno, pues vamos a empezar ya con la dinámica del directo. Empezamos con que el resumen de toda esta jornada, que bueno, ya veis que ha sido pues una jornada negra, porque ha habido un nuevo empate en el Real Zaragoza. ¡Buah! No se podía saber, ¿eh? No se podía saber, nos sorprendió a todos ese nuevo empate del Real Zaragoza. 9 consecutivos que pues le mantienen en descenso y que generan bastante hartazgo, bastante cansancio en la afición del Real Zaragoza. Y bueno, en otro orden de cosas, el Casa de Monzaragoza pues tuvo una derrota, pero la verdad que es un partido que David lo podrá confirmar, que es el experto de baloncesto de Deportes Aragones, pero para mí es un partido muy complicado. O sea, tenía una pinta muy dura el partido contra el Gran Canaria, que bueno, pues tiene muchos exjugadores y exentrenador del Casa de Mon. Así que, bueno, se puede decir que era un partido ya lo diré, de viejos amigos o de más bien nuevos enemigos, ¿no? Porque al final pues, están ahí en las islas y tenemos que competir contra ellos como sea. Y al menos se compitió al final, pero no se consiguió un triunfo, que era lo importante. Y bueno, en el caso del Huesca, pues también un empate que genera otra situación pues muy difícil, y habrá que ver si consigue mejorar en algo Chisco el conjunto
zaragocista, conjunto ostense, pero ostras, la verdad que tiene una mala pinta el Huesca también, dura. Año duro para Deportes Aragonés, la verdad que podría haber esperado otro año a hacer el canal, igual nos irían un poco mejor las cosas. También tenemos a Chema por aquí, que se pasa. He visto Everton. Ojo, Rubén Candado propone a Everton. No vendría mal, no vendría mal. Además, Everton no era un delantero tan de área como Diego Milito. Era un poco más segunda punta. No vendría nada mal Everton, yo creo. Y yo os voy a decir mi nombre, ¿vale? Para mí, yo resucitaría. He propuesto bueno, para los que no lo hayáis visto, he propuesto en redes una dinámica que es resucitar a un jugador de Real Zaragoza o de Huesca, o ambos, que haya colgado las botas, que esté muerto futbolísticamente, y resucitarlo, a volverlo a traer, para que juegue ahora en el Real Zaragoza o el Huesca. Alguien que nos pueda ayudar pues mucho, alguien que suponga un salto de calidad. Y yo apuesto por David Villa. Creo que sería una locura ver a David Villa a día de hoy en banda izquierda del Real Zaragoza, pero una locura tremenda. O sea, sería al final aportar lo mismo que aporta Narváez, pero con muchísima mayor calidad y con muchísimo más gol. Así que, pues que apuesto por él, vamos, de una. Porque al final creo que el problema de Zaragoza está más en la generación de ocasiones que a la hora de definirlas, digamos, de marcar goles. Pero bueno, también es verdad que si solo tuviésemos una ocasión y la metiésemos, pues sería espectacular y bastante, o sea, suficiente con eso para ganar, aunque bueno, ya vemos que no es suficiente con solo una ocasión, que necesitamos marcar 2 goles, como sea. Y bueno, antes de nada quiero deciros que más abuelos no, bueno, mejor apostar por la cantera, comenta Chema, bueno, pues es complicado. Es complicado porque tampoco parece que haya mucho producto interesante en la cantera a día de hoy, pero bueno. Así tendríamos otro lanzador de penales más, sí, para fallarlos también. En fin. Bueno, el comentario de Miguel no lo voy a reproducir, ¿eh? No lo voy a reproducir. Y bueno, que os iba a decir que aunque hoy va a ser un directo más o menos normal, porque tendrá pues el análisis de los tres grandes equipos aragoneses y los resultados de los demás y las próximo calendario, las próximas jornadas. Bueno, próximas jornadas en el caso de Huesca y Zaragoza. Y bueno, aparte de eso, tendremos también, por supuesto, pues un poco de hablar sobre lo que ha sido el partido, hablar de las claves, pero las claves no van a ser del partido exactamente, más que en el encuentro de Casa de Mont. O sea, solo hablaremos de claves del partido en el Casa de Mont. Hablaremos de claves en general, del momento del trabajo y del momento del Huesca, no específicamente del partido, porque la verdad que el partido del Huesca no lo he visto. Además, Miguel me ha aconsejado no verlo por mi salud, así que yo respeto mucho el consejo de Miguel, que para mí es un médico en esto del Huesca. Yo lo que diga él es lo que voy a hacer. Si me dice que deje el tabaco, lo dejaré. Si me dice que no vea el partido del Huesca, pues no lo veré. Y también, pues, caso de Zaragoza, pues bueno, hay que decir que no vi el partido a tope. Esta tarde me he estado viendo la primera parte porque la segunda parte la vi, pero la vi más a trozos, la vi no tan pendiente porque estaba cenando justo en ese momento. Y bueno, pues al final la segunda parte no hay nada que rescatar, eso es así. A ver qué comentáis, que veo que estáis activos. Yo resucitaría a Luis Rubio, no a Luis Rubio, pobrecillo. Pobrecillo. Me parecía que Adriano Iz lo había asesinado en un comentario en Twitter que dijo que, no recuerdo, que este era el año, que una pena que no lo hubiese visto Luis Rubio o algo así era. Y además yo siempre lo remato cuando jugamos a clubes pro en el FIFA con Miguel y David, siempre lo remato a Luis Rubio porque, bueno, hago algún comentario lamentable. Sí, el Casamón femenino es el único y el voleibol teruel también. ¿El estadio de Huesca debe ser calentito este año? Pues sí, la verdad es que sí. Tiene que ser complicado de manejar eso. Pero creo que Chisco puede ser es un exjugador de no hace mucho y que conoce la liga, conoce cómo funciona la liga española al final. Y tuvo una experiencia en el Watford que es parecida a la del Huesca porque tiene un entrenador muy, muy rocoso, que Nacho también era rocoso, pero no rocoso en cuanto a solidez defensiva, sino a su idea, ¿no? Digamos. Y Chisco es más una persona que, bueno, trata de activar el vestuario, creo yo, de llevarse bien
con todo, es de que haya un buen clima. Eso es lo que destacaban, no sé si los medios ingleses, yo lo vi en la media inglesa que lo destacaron esto. Y bueno, habrá que ir viendo rapidito que el directo de la media inglesa ha empezado ya seguro y no me lo querría perder, pero bueno, hay que hacer el nuestro, que este es el importante, y luego ya veremos los de los demás. Y empezamos ya con el partido de Zaragoza, llevamos ya 10 minutos aquí hablando de absolutamente nada. Y bueno, pues como es Halloween, y aunque Alfredo Duro diría, ¿qué es Halloween? ¿Qué es Halloween? Pues bueno, vamos a hacer un poco el payaso, como hicieron ayer los del Real Zaragoza para empatar al final, y vamos a poner una nariz de payaso. Y que, por cierto, esta nariz, si estás viendo esto, María Masco, es tuya. Esta nariz es tuya porque la tengo desde la Nochevieja del 2020, la última Nochevieja que ha habido, y la tengo, no sé por qué, te la debería de guardar en algún momento, la metí en la chaqueta y ya, no se supo. No se supo y seguro que la echarás de menos porque la verdad que te deja sin respiración al momento. Ha pasado 30 segundos desde que la llevo y ya me estoy quedando sin aire. Pero bueno, vamos a empezar y hay que decir que el Real Zaragoza en su partido pues no mereció para nada ganar. No mereció para nada ganar. El Mirandés tuvo sobradas ocasiones para acabar llevándose ya no solo el empate que al final se lo llevó, sino también el triunfo. Y el único que lo evitó fue Cristian. Cristian fue el único que consiguió evitar esos goles. Así que bueno, pues al final el Real Zaragoza no mereció ganar y eso hay que asumirlo y cada vez parece que está más lejos de ganar porque el último partido contra el Girona sí que estuvo cerca, pero después, pues bueno, ya vemos que no se está arriesgando tanto, que vemos un Zaragoza un poquito más tratando de ser sólido, tratando de cubrirse las espaldas, creo yo, de meter a gente más defensiva, luego hablaremos de los cambios de Jim, pero creo que no está funcionando tampoco, ojalá que funcione en algún momento, pero de momento no está saliendo el plan de Jim. Y hay que hablar de Jim en las claves porque los cambios de Jim me descolocaron totalmente. La verdad es que Adrián tuvo una buena primera parte, una bastante buena primera parte. A mí es un jugador que la verdad que me gusta, no bastante porque tampoco me hace un espectacular, pero un jugador que bueno, que está bien, que va muy bien para la categoría y que lo podríamos explotar mucho más de lo que lo estamos explotando. Tuvo una buena primera parte, se movió bastante, dio buenos pases y profundizó bastante. Y su salida al descanso a mí me sorprendió bastante. Me sorprendió mucho, la verdad. Y Nieto, desde luego, que no mejoró la aportación de Chavarría, ni mucho menos. La verdad que los centros de Nieto ya empiezan a ser... Es una cosa de locos que no pueda hacer un centro decente, la verdad, pero bueno. Hay que decir que yo esto lo digo con todo el respeto del mundo por Nieto, que es una persona bellísima por lo que conozco de él y es un buen jugador, pero es desesperante, la verdad, verle centrar y verle cometer errores, pero bueno, en fin. Y creo que al final lo que vimos es que el Real Zaragoza, con esos cambios y con que salga James de titular y salgan Petrovic y Francho, una especie de doble pivote, con Adrián por delante, trataba de buscar ser mucho más defensivo. Y aparte de esa once inicial, pues sale Zapate por Adrián, o sea, todavía más madera en el centro del campo, sobre todo madera de la buena, de buenos troncos, los dos. Y Nieto por Chavarría, que Chavarría es el único jugador que te llegaría, vamos, que te correría toda la banda. Fran Gámez también tiene bastante velocidad y profundidad, pero no es Chavarría, la verdad. Y bueno, y al final hay que hablar también de, como apunta Miguel, sobre Luis López, y es que la verdad es que el último cambio no se entendió en absoluto. Quizás Fran Gámez estaba muy cansado, quizás necesitaba recambio, pero qué sé yo. Ponte unos 5 defensas ahí, yo qué sé. O dile que no suba más, yo qué sé. No lo sé, pero desde luego o desplaza a Luis López a la banda, pero bueno. La verdad es que es una verdadera lástima. Yo los cambios no los entendí. Solo los entendí como algo más defensivo, como tratar de protegerse. Y no le salió nada bien al Real Zaragoza, ya no solo porque acabase empatando el Mirandés, sino porque el Mirandés tuvo muchas más ocasiones, mucho más claras, y el Real Zaragoza estuvo totalmente inhabilitado a la hora de salir a la contra. Totalmente. A ver qué cuenta David sobre Jim. Jim sigue teniendo crédito para mí, pero creo que fue el máximo responsable del empate. Sí, segunda parte muy mala.
Pues sí, lo que está comentando, que la verdad es que fue al final su responsabilidad. Y bueno, hay que pasar ya a la segunda clave, que para mí fue que estamos jugando sin columna vertebral. O sea, jugamos en los últimos partidos, no ha estado Eguaras, no ha estado Narváez y aparte no ha estado Valentín Bada en este último. Y creo que los tres son jugadores clave, junto con Francés y junto con Cristian, forman la columna vertebral. Si tienes solo 2 de 5, ostras, es que es... Y además en un equipo como el Real Zaragoza, que tiene tan poca profundidad, no es que tenga poca profundidad, pero tiene pocos jugadores que sean titulares, que digas, es que este tío lo está haciendo muy bien, pero no lo ponemos de titular porque los 11 que están jugando son titulares indiscutibles. No es el caso. Tenemos jugadores que pueden aportar, pero no es el caso de que tengas 14 titulares y tengas que jugar con 11. Así que bueno, la verdad es que falten, pues se nota mucho y sobre todo que falte Guaras y que falte Valentín Bada por delante moviéndose, pues se nota una barbaridad. Y también os apunto esta tercera clave y es que ¿a quién le va a ganar el Real Zaragoza? Y la verdad es que yo me lo pregunto seriamente porque es verdad que ahora viene el Burgos y viene de encajar un 3-0 contra el Tenerife, 3-0 si no recuerdo mal, que no he mirado el resultado final, pero he visto que iban 3-0 en el minuto 70 o así. Y no hemos podido romper la racha del empatagoza contra Fuenlabrada, contra Lugo, contra Oviedo, contra Mirandés. Si no hemos ganado a esos equipos, ahora que te vienen, qué sé yo, el siguiente, ¿quién era? El Leganés. Bueno, Leganés, Burgos, aún tienes que sacar ahí, deberíamos sacar los 6 puntos si queremos no luchar por descender, la verdad, y engancharnos algo arriba, porque al final la clasificación está muy apretada y tienes que ganar para volver, para engancharte ahí. Pero si seguimos empatando, pues mal, nos va a ir al Real Zaragoza. Y bueno, pues es que después tenemos Tenerife, o sea, es que después ya viene en calendario, en diciembre sobre todo, durísimo. Tenemos Eibar, tenemos Almería y tenemos Tenerife. Yo, si Jim no gana en estas siguientes 5 jornadas, porque hasta entonces hay 5 partidos, hasta ese mes de diciembre, que va a ser durísimo. Si esos 5 partidos no consigue Jim, por ejemplo, 3 victorias, un empate y una derrota, yo no sé si va a llegar a diciembre. O sea, quizá si el Almería te gana 2-0, 3-0 sin competir, Jim no es más el técnico del Real Zaragoza. O si esa racha de 3 partidos en diciembre que digo que es tan complicada, no consigue sacar 3 puntos, pues igual Jim se acabó y no sigue. Y al final yo creo que ese no es el problema del Real Zaragoza, el problema está bastante más arriba, pero bueno, al final parece que es lo que hay y creo que también los jugadores están perdiendo bastante confianza en él, o al menos en el plan o el modelo de juego, como lo queráis llamar. Creo que están perdiendo confianza y se nota en los partidos. Pero bueno, veremos cómo evoluciona, veremos si conseguimos ganar en Burgos y si conseguimos la victoria contra el Sporting, creo que es el siguiente partido, que yo pensaba que era el Leganés y que iba a faltar, pero no, podré estar en la Romareda si no pasa nada muy extraño. Así que bueno, 4-0 apunta Miguel que era el resultado del Tenerife. Joder, madre mía, nos quedan los cocos, sí, apunta David con mucho tiro. Así que bueno, pues yo la verdad es que me preocupa bastante de eso de que aquí le vamos a ganar, porque si no hemos ganado estos partidos, quizás ya vimos que Jim estaba bastante cómodo la temporada pasada, siendo inferior al rival. Quizá sea el momento. Quizá ese mes de diciembre ganamos los 3 partidos. Porque nos sentimos inferiores al rival, nos protegemos más y aprovechamos nuestras ocasiones. Pero qué sé yo. Qué sé yo, la verdad. Yo intento juzgar el juego y la verdad es que es preocupante. Creo que se está generando bastante menos ocasiones de las que deberían o de las que se venían generando. Así que bueno, pues es una verdadera lástima. Y ya vamos con el top 3 de jugadores destacados del Real Zaragoza. Y con esto ya me quito la nariz porque me está dejando sin respiración y creo que no queréis ver en directo fallecer a una persona. Bueno, tenemos como más destacado Petrovic. Yo apuesto por él porque la verdad que firmó un muy buen partido. No esperaba que lo hiciese tan bien. Yo esperaba que sufriese mucho más. Le vi con bastante ritmo. Vimos un Petrovic muy parecido a lo que es en el Almería, a lo que era en el Almería, con buenos pases, iniciando bien el juego, con dominio del balón, con algo de agilidad a la hora de cambiar el juego de un lado al otro. Lento en las transiciones, es lento, ya lo sabemos, pero eso, ¿qué le vamos a hacer?
pero también hizo alguna falta buena. En fin, le vi bastante bien. También hay que decir que pocas veces consiguió dar un pase clave tremendo. Pero bueno, no estuvo mal el partido de Radoslav, creo que se llama. Luego, como segundo destacado, destaco a Álvaro Jiménez. ¿Por qué? Porque lo hizo muy mal. Y la verdad es que ni le generan ocasiones sus compañeros, porque eso es así, no le generan casi ocasiones, ni tampoco se las sabe generar él. Creo que fuera del área no se encuentra cómodo, al menos no se encuentra cómodo sin espacios. Cuando hay un equipo bien plantado en su propio campo, Álvaro Jiménez tiene poco o nada que hacer. Y en cambio sí que lo hemos visto mucho mejor cuando hay más espacios, cuando puede recibir de espaldas y poner de cara a jugadores que llegan. Ahí es cuando vemos un buen Álvaro y es un Álvaro que a mí me estaba gustando bastante, pero la verdad es que en los últimos partidos, y ayer ya te digo, ya os digo, se plantó la defensa de Mirandés en su propio campo y ahí Álvaro pues se perdió y ya se acabó su partido y la verdad es que no sé cómo acabó el partido, creo que lo acabó. En fin, pero bueno. Qué susto con Álvaro, pensaba que lo destacaba, o sea, apunta David. Lo destacó, pero por lo malo, no por lo bueno. Un Sadik, no sé quién es. Un Sadik, ¿quién te conoce? No sé. No, yo no sé quién es ese tampoco. Y bueno, hablamos de Francho también como tercer destacado, que a mí me parece que estuvo bastante bien, sobre todo en esa primera parte en la que tuvo más oportunidades de brillar con balón, con movimientos al espacio, con apariciones, o sea, estuvo muy bien. Y hey, hoy me he traído la pizarra para apuntaros una cosita. Y bueno, una cosita, un par de cosas que vamos a hablar sobre ellas. Y la verdad es que Francho me gustó bastante, dio profundidad en algunas ocasiones, dio continuidad a la jugada, dio buenos pases, no tuvo muchas pérdidas tontas, pero la verdad es que acabó algo cansado, bastante cansado y creo que debió haber sido sustituido. Teníamos a Eguaras y a Ross en el banquillo, yo no sé, con ese banquillo, en fin, creo que son dos jugadores que en otro equipo serían titulares, la verdad. Y creo que la broma con Javi Ross ya vale, o sea, si no va a jugar, no lo convoques. No lo convoques porque sabemos todos que no va a jugar. Y si está y está bien, porque seguramente, pues digo yo que estará bien físicamente, pues que juegue. Que juegue, porque la verdad es que, bueno, a mí es un jugador que cuando lo comparo con Zapatero a mí me gusta más Ross, la verdad. Me parece que aporta bastante más con balón, me parece que tiene mejor disparo con la jugada en movimiento, en balón parado obviamente Zapatero es muchísimo mejor y me da más seguridad a la hora de hacer transiciones defensivas, Javi Ross, que Zapater, porque la verdad que Zapater siempre va fuerte, pero va intentando no hacer daño al rival y Javi Ross eso ni se lo piensa. Dice, hay que hacer aquí una falta, pues hago una falta, fuera. Tarjeta, pues ya está. Así que eso. Y bueno, ya habéis apuntado algunos en el chat. He visto además también que ha apuntado Miguel un nombre. Y bueno, me quito esto, porque madre mía, me estaba dejando la nariz ahí. La voy a dejar aquí en la mesa. Y de hecho voy a ir aprovechando para dar un traguito de agua. Y en fin, he apuntado lo de los jugadores que había que resucitar o que, por si querías resucitarlos para traerlos al presente y que jugasen en el Real Zaragoza o en la Sociedad Deportiva Huesca, dependiendo del equipo en el que hayan estado. Y ahí Miguel ha apuntado por redes a Carlos Diogo. Supongo que con chanza, ¿no? Que con broma, que con gracia, ¿no? En fin, con comedia. E imagino que vendrá Don Comedia a matarnos de risa. A mí me ha hecho gracia, pero ostras, si lo dices en serio también habría que debatirlo y avalarlo, pero bueno, espero tu apunte en el chat. Y yo, como os he dicho, David Villa para mí es el hombre y otro hombre también importante creo que sería, no sé apuntar, este de ahí. No sé apuntar, ¿eh? Es que creo que no he hecho bien lo del efecto espejo porque realmente el cuadro que tengo está ahí. Ahí. O sea, no es la camiseta que está colgada, sino la que está enmarcada, que como bien sabéis pone INAC o mejor conocido como Cani. La verdad que creo que Cani aportaría bastante en lo que le falta a Real Zaragoza, que es generar ocasiones, pero también es un jugador que retenía mucho el balón, que lo amasaba demasiado y que quizás no le vendría bien al Real Zaragoza eso, pero bueno, en fin. ¿No has practicado para el tiempo? No, la verdad que no. Hay bastantes nubarrones por esta zona y seguramente descargarán grandes cantidades de lluvia.
Apunta Miguel que buenas peleas de Diego. Bueno, tampoco fue una buena pelea eso, ¿eh? Si eso te parece una buena pelea, es que no has visto ninguna. Y bueno, mira, voy con lo que os he traído hoy, que lo iba a traer el día anterior. Y hoy os traigo una cosa de locos. Mira, vais a ver a Deporte Aragones Táctico. Ahí está, la pizarrita, ¿eh? No sé qué tal se me oirá porque estaré tapando el micro, pero imagino que bien, mira. La traza sería el azul, ¿no? Oh, Dios, se me ha quedado el rotulador. No pasa nada. Y bueno, viste. Esto sería el balón, ¿vale? Vamos a hablar del Real Zaragoza. Mira, vamos a poner al Mirandés, por ejemplo. Viene agrupado en su campo. Los dos centrales, laterales, medios, los dos extremos y puntas. Y el Real Zaragoza, Alvarito Jiménez, un extremo aquí, otro extremo aquí, los dos interiores que se me van, el pivote, lateral aquí. Así es como juega la Zaragoza. Suele tener, por ejemplo, los dos centrales aquí, laterales dando amplitud. ¿Qué tal lo veréis aquí? Laterales dando amplitud. Mucha amplitud. Y aquí, el bueno de Petrovic, que venía aquí. Con el Mirandés viniendo aquí a apretar. Se metía aquí para hacer un 3 contra 2. Fácil, ¿no? Va a salir fácil. Ya en campo rival, que esto es lo que quería apuntar, cuando el Real Zaragoza tiene el balón en campo rival, no busca que los extremos estén aquí, ¿vale? Busca, mira, está perfecto. ¿Veis esto? Este sería el extremo, el lateral del Mirandés, medio centro y central. Lo que se llama un cuadrado. Espérate. Ahí está, un cuadrado. Lo que buscan los extremos es aparecer en el cuadrado. Aparecer aquí. Y aparecer aquí. Suelen empezar abiertos. Si, por ejemplo, balón... ¿Dónde está balón? Es que es complicado esto. Si, por ejemplo, balón no tiene lateral aquí, buscan siempre aparecer aquí. Balón viene a derecha. Venga, me meto en medio y aquí busco recibir aquí, que el punta me estire el primer palo y que se meta. Si no, si está el extremo abierto, por ejemplo, viene Petrovic aquí con balón. Otra cosa que busca mucho el Real Zaragoza, o que debería buscar sobre todo en este sistema, es que los interiores lleguen en línea de fondo. Aquí. Esto es lo que hace daño. Bueno, es que cualquier movimiento, cualquier desmarque en profundidad, hace daño al rival. Pero sobre todo, pues eso, si es el interior el que lo hace... Vaya, perdón, que estaba en el otro lado, ¿no? Aquí. Si es el interior el que hace ese desmarque, pues seguramente se lleva al medio centro, igual limpia esta zona, puede aparecer el delantero, puede aparecer el otro extremo, puede aparecer este. Se mueven bastante. Y bueno, eso es lo que os quería decir, sobre todo lo de los cuadrados, es la que os lo quería enseñar porque es algo que mola saberlo, lo de aparecer en el cuadrado, y el Real Zaragoza se lo busca muchísimo, lo busca mucho con Bermejo, sobre todo en la derecha, y lo busca también obviamente con Narváez, que esa es su especialidad, aparecer en esa zona, pero bueno, al final el Real Zaragoza necesita jugadores muy específicos para la banda, y creo que, por ejemplo, ni Yanis ni Borja García podrían aparecer en los cuadrados como aparece Narváez y como aparece Bermejo. Y pues yo por eso valoro mucho a Bermejo, porque es un jugador que eso lo hace muy bien, pero que luego cuando Fran Gámez a veces se incorpora y le dobla por fuera, no toma bien la decisión de si se la tengo que pasar, me la tengo que jugar yo, tengo que buscar una pared con alguien en medio. Suelo buscar la pared, suelo buscar una pared con el delantero, que se la devuelva y le pega desde la frontal. Esa es la jugada de Bermejo. O poner a alguien un balón al segundo palo. Que la verdad es que lo que es eso lo he hecho mucho de menos de Bermejo. La temporada pasada lo hacía muchísimo y tenía mucha facilidad para hacerlo, pero también creo que las defensas rivales saben que esa es la jugada de Bermejo y se cierran bastante, le cierran esos pasillos. ¿No crees que Jim debería jugar largo sobre Congo? No entiendo eso, pero bueno. Largo sobre Congo. Súbela más y ponte a un lado. Vale. O sea, es que claro, mira, Forza. Esta es la marca que me nutre.
Esto sería ponerla aquí. Pero... Ah, ya sí. Así habría sido espectacular, ¿verdad? De locos. Mira, Álvaro, cómo se mueve. Madre mía, qué desmarques, ¿eh? A ver si mete un gol. Vamos a ver que Álvaro meta un gol. Mira, gol de Álvaro. Vamos. Vamos. Gol de Álvaro. Sí, señor. Falta le hace, la verdad. Yo creo que sobre todo al Real Zaragoza lo que le hace falta ahora es jugar un partido contra el equipo más malo de, qué sé yo, de cuarta división, de segunda RFEF, el equipo más malo. Oye, os invitamos este viernes a echar un partido, que pagamos el viaje y tal, y que les ganen 5-0 y se vengan arriba. Eso creo que es lo que necesita el Real Zaragoza. Ganar un puñetero partido. Si ganan un partido, yo creo que ya se vienen arriba y ya afrontan el siguiente, yo que sé, más tranquilos, con más confianza. Creo que eso es lo que deberían hacer. Jugar un partido contra el filial, contra el Arsenal de Croquetitas, como dice Miguel, contra quien sea. En fin, creo que eso es lo que deberían hacer y lo que les vendría pues bastante bien. Y ya pasamos al bloque del Casademont, si tenéis algo que apuntar del Real Zaragoza. Es el momento. Y veo que Miguel que estaba diciendo, más 3 puntos en el comunio, lo del gol de Álvaro, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en el caso del Casademont Zaragoza, vaya gallo me ha salido ahí. Uy, va, el rotulador. El retulador. Y bueno, ya que hoy es un día de bastante miedo, que yo he tenido miedo porque venir aquí sin haber ganado un partido en ninguno de los 3 grandes da bastante miedo. Pues ya que iba a estar solo, pues no iba a estar solo, iba a venir acompañado. Venir acompañado por aquí por la mascota del canal, por el bueno de Pachi. Bueno o buena, no lo sé, porque realmente no sé de qué sexo es esta nutria, pero bueno, la queremos igual, sea del sexo que sea, tenga la orientación sexual que tenga, los deseos sexuales que tenga, incluso si no tiene ninguno, la queremos siempre a tope con Pachi, la nutria. Y bueno, ¿qué os iba a decir? Iba a proponer un hashtag y se me ha olvidado sobre Pachi. Eso sí, hashtag ropa para Pachi. O sea, ¿no le quedaría genial una camiseta del Huesca puesta? O una del Casademont o una del Real Zaragoza. Yo creo que le quedaría de locos. Pero bueno, eso ya me lo tendréis que proporcionar vosotros. Si queréis ropa para Pachi, pues habrá que promocionar el canal por ahí para que crezca y podamos ya ingresar algo y comprarle ropa al bueno de Pachi, que me va a hacer compañía aquí. Me lo voy a poner aquí mirándome para que me vea atentamente y así estamos un espectador más. Ya que estamos pocos, pues así estamos más. Y, en fin, paso ya con el tema del Casademont, que como bien sabréis, pues cayó por 79-76 en la visita a Gran Canaria, donde esperaban pues viejos amigos o enemigos nuevos, como apuntaba en esa introducción. La verdad es que parecía que iba a ser arrollado el equipo aragonés, parecía que le iban a tumbar en esa primera mitad, pero consiguió hacerlo bastante en el tercer y cuarto parcial, vamos a decir, por no decir cuarto. Y la verdad que estuvo muy bien ahí, el Casademont pues, se repuso algo y llegó incluso a competir el partido, que fue una verdadera lástima que no hubiese prórroga o no se consiguiese la victoria, pero creo que el Gran Canaria tenía unos jugadores espectaculares. Ya nos gustaría a nosotros tener al más malo de ellos. Era una locura, los Diop esos, Shurma también es buenísimo, Slochter, Ennis, Brusino, ya los conocemos a esos dos. Y Albisi era el base, ¿no? También. Albisi es que es increíble lo bien que jugó. Si comparamos a Albisi con ya lo diré, con el bueno de San Miguel, con Cook, con Javi García, con Sipagi, ya ni te cuento. En fin, seguimos perdiendo bastante. Pues a ver, un segundo. Me está pidiendo auxilio el ordenador. Vaya fail the fail. En fin. Vamos a ir con las claves. Mira, voy a hacer un plano secuencia. Voy a coger el móvil. Así me acompañáis a por el cargador. Y bueno, vamos a ir ya con las claves que yo he apuntado. Que para mí Javi García está vivo. Esa es una clave del partido. Que el bueno de Javi está vivo y coleando. Y bueno, mira, voy a coger ya plano secuencia. Y me vais a acompañar en este viaje maravilloso que vamos a hacer hasta el cargador del portátil. Vamos a abrir la puerta.
Siento que tengáis que ver esto, pero prefiero que me veáis moviéndome a que no veáis nada. Aquí está. Listo. Y como comentaba, pues que Javi García está vivo, eso es una clave, vamos, muy a tener en cuenta. La verdad que es maravilloso que esté vivo, me encanta que juegue, porque no entiendo por qué estuvo 3 partidos sin jugar. Jaume Pons Arnau para mí fue muy, muy, muy injusto con él, así que por fin se hace un poco de justicia y por fin podemos verle en la cancha con el Casademón Zaragoza. Sí, sí, el pasillo del terror sin ninguna duda. Y ahora, como si aquí no hubiese pasado nada, mientras enchufo esto, espero que no fenezca el ordenador mientras tanto. Madre mía. Joder. Y otra de las claves que iba a apuntar es que Baczynski me encantó. Me encantó, me tiene enamorado, me quiero casar con él porque es un jugador que me encanta. El polaco, encima tiene contrato de 3 meses solo. Uy. ¿Y es enchufado o no? Uy, madre. Es que este enchufe es un poco peliagudo. Vale, ya está. Se está enchufando. Madre mía. ¿No queréis dinamismo en el directo? Pues toma dinamismo. 2 tazas de dinamismo, chavales. En fin, a ver qué tal está el plano. Un poco torcido, creo yo. O ahora más. Bien, bien. Más o menos parecido, ¿no? Como si no hubiese pasado nada. Y bueno, Baczynski, que la verdad que volvió a dar un nivel muy bueno. A mí me encantó el partido de Baczynski, para mí fue el mejor. Fue el máximo anotador con 17 puntos. Tuvo 6 de 8 en tiros de 2, o sea que bien en ese porcentaje, en ese aspecto de juego, digamos. Y 1 de 5 en tiros de 3, que bueno, tampoco está de más. Cogió 2 rebotes y tuvo 13 créditos de valoración. Y la verdad es que es un jugador que me encanta, ya no solo porque anote mucho, porque reparta juego, porque dé movilidad al balón, sino también por esa energía que transmite, porque siempre está muy metido en el partido, siempre no comete muchos errores, comete algún error tonto sí de vez en cuando, pero está bastante, bastante bien, muy metido en el partido, contagiando a los compañeros. A mí la verdad que me gusta bastante lo que aporta el polaco. Y bueno, pues ese contrato de 3 meses que habrá que prolongar porque no podemos estar sin él tanto, o sea, no podemos estar solo con 3 meses con él. Así que bueno, en fin. Me está dando problemas también el móvil, esto es increíble. Vale, ya está, ya ha vuelto. Y ya por último clave hay que decir que el nivel de la plantilla pues es el que es. O sea, al final tú miras la plantilla del Gran Canaria y querrías a la mitad o a todos los jugadores del Gran Canaria en tu equipo. Y ves la de Casademón y sé que te queda coja por todos lados. La verdad que, bueno, al final ahí hay que apuntar bastante más alto, hay que hablar de Pep Cargol y de cómo se ha hecho la plantilla. Creo que lo vemos todos que en cuanto ha habido 2 lesiones ya se ha caído el equipo, se ha caído el Casademón ahí, así que, bueno, pues en fin, habrá que hacer buenos fichajes y no sé si Dion Thompson lo es. La verdad que yo pocas referencias tengo de él y luego también he visto que la afición de Casademón no está muy contenta con su fichaje. En fin, habrá que ver qué puede aportar. Y bueno, también vemos pues el puesto de bases que es que lo de los bases es un drama tremendo. En fin. Vamos ya con el top 3 de destacados y tenemos a Baczynski como el primero en ese partido, que la verdad que fue espectacular, estuvo muy bien, a mí me encantó. También destacamos a Sipahi. No por lo bueno, la verdad, así que Sipahi estuvo bastante mal, totalmente inofensivo a la hora de anotar, a la hora de generar puntos para los compañeros de forma directa, o sea, con una asistencia. Y desesperante, con un nivel muy bajo y con pues nula capacidad ofensiva. Y con eso pues poco se puede hacer, sobre todo si eres base. Bueno, da igual, pues da igual tu posición, pero es que el base encima que es el que organiza, el que manda, en fin. Y también apunto a Linason, que no la apunto ni por lo bueno ni por lo malo, la apunto por las dos. Porque la verdad es que creo que sigue siendo un jugador capaz de lo mejor y de lo peor. Sigue siendo un jugador espectacular a la hora de defender, de coger rebotes, de hacer tapones, de machacar el aro, pero a la hora de moverse,
por la pintura a la hora de ofrecer bloqueos buenos, a la hora de tal, pues bastante cojo y creo que se está estancando. Creo que lleva ya unos años en ese mismo nivel y que no mejora y creo que nos urge bastante que Lineson mejore, porque si Lineson mejora, pues mejora el nivel del equipo. La verdad que lo pienso así. Y sobre todo ahora que se va a cargar de minutos hasta que llegue Dion Thompson. Así que bueno, necesitamos al gigante islandés. Y pasamos ya a hablar del último de los bloques de este directo. ¡Oh! Hoy la he encendido rápido. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Aquí está ya encendida la bufanda del Huesca, porque hay que hablar del Huesca. Y es que hay que decir que no vi el partido. Ya me ha dicho Miguel que solo con ver la imagen esa de meme de que era el minuto 80 y había 0 tiros a puerta del Huesca, 0 tiros a puerta del Amorebieta y un gol para cada equipo, que con eso ya valía. Así que no he visto nada más que eso. Vi la imagen pues cuando acabó el partido y pues después, en fin, no he vuelto a ver el partido porque no me lo ha recomendado Miguel por temas de salud, así que yo lo respeto y pues le hago bastante caso. Así que imagino que sería un bocadillo de cemento, de ladrillos. O sea, muy flojo porque, claro, si le meto 80 no habían disparado de vuelta, pues en fin. Y si tuviese que hacer un top 3, que no lo he hecho, del Huesca, creo que en todas las posiciones pondría a Rubén García. No sé si Miguel lo compartirá. He visto muchas cuentas de Twitter que la verdad que lo compartirían porque creo que Rubén García es el principal culpable de que la plantilla del Huesca esté así. Creo que Borja García, para mí, es mejor que Juan Carlos Real. ¿No te vale Borja García? Vale, deja de salir. ¿No te vale Juan Carlos Real? Que es que no tenía equipo. Pues déjale que estaba libre, ya está. Pero fíjate un media punta que te genere ocasiones, un media punta que sea asociativo, un media punta de calidad, un media punta bueno. Un media punta como Hatem Ben Arfa, que ya os lo apunté en el último vídeo del canal. Por ejemplo, Hatem Ben Arfa, os doy ese nombre, hay otros nombres también. Así que se cantó Rubén Betellán en el Alcoraz, apunta Miguel. Pues mira, más a mi favor. La verdad es que creo que es el principal culpable sin ningún género de dudas. En fin, creo que todos ya sabemos lo que... En fin, además en la presentación de Chisco tuvo las narices de decir que la plantilla estaba compensada. Como que es lo que más se le dice, que, oye, esta plantilla está descompensada. Y él, no, esta plantilla está compensada. Y es como, a ver, Rubén, que lo sabemos todos que no está compensada. Que lo que pasa en banda derecha tienes a nadie. En banda izquierda, si se te cae Ferreiro, tienes que poner a Mar Mateu ahí de urgencia. La punta del ataque, pues en fin, mete menos goles que yo qué sé, que Nano Mesa, por decirte a alguien que ya marca un gol de milagro. Bueno, ojalá tengáis todos la fe que tuvo Nano Mesa en esa jugada, porque yo sigo tremendo, o sea, sigo pensando que no sé qué hacía Nano Mesa corriendo a sprint en el área. No sé, no lo entiendo, la verdad, no sé qué hacía Nano Mesa, pero oye, chapó por él porque le valió para marcar un gol que si no hubiese ido al sprint no habría marcado. Así que mira. A ver qué cuenta Jorge. Apunta, si no fuera por la peña, Adolfo que tenía detrás. Si no fuera por la peña, Adolfo que tenía detrás que me hicieron pasar un primer tiempo de risas. Muy mal partido. Sí, muy mal partido. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ah, vale, que si no fue por la peña de detrás tuyo, que habría pasado muy mal partido, ya imagino. Bueno, eso suele mejorar, la verdad. La compañía en el estadio suele ser bastante importante. Yo, por suerte, tengo una compañía excepcional cuando voy a la Romareda. Y bueno, también tengo que deciros que aparte de eso, de lo de la delantera, el Adolfo el genocida del gol. Me encantan los apodos. Tengo que buscarles alguno a la gente, pero me da un poco de cosa porque si luego llega a los oídos de esa persona se puede mosquear bastante. Pero bueno, Juan Carlos el irreal también se me ocurre a mí, la verdad, porque Juan Carlos, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me deja bastantes dudas, porque es que no tiene gol, no tiene asociación, no tiene desborde, no tiene, no sé. Yo creo que es un jugador de banda más que de media punta, pero bueno, se empeñan en ponerlo ahí. Y bueno, como apuntaba en redes sociales, quiero que me digáis aquí, he visto el primer mensaje que había en el chat ya antes de empezar el directo, era de Miguel apuntando un nombre, que apuntéis un nombre de un jugador, bueno, exjugador de la Sociedad Deportiva Huesca, que ya esté muerto futbolísticamente, es decir, retirado, no queremos matar a nadie,
¿Qué traeríais al día de hoy? ¿Qué traeríais al presente para jugar en el Huesca y para dar un salto de calidad, para solucionar los problemas del Huesca? Sobre todo, me imagino, en ese tercio final, que es donde yo más problemas veo, la verdad, pues que creo que todos vemos que hay un agujero inmenso. ¿Y quién traeríais? ¿Quién traeríais ahí a jugar en este Huesca? Y Miguel ha apostado por Juanjo Camacho, la verdad que, chapó por ese nombre porque es un nombre muy, muy bueno. Y yo la verdad que del Huesca no controlo tanto porque no lo sigo desde hace tanto tiempo, entonces que no se me ocurre ningún nombre así guapo, guapo. Se me ocurren exjugadores pues, tipo Chimi Ávila, pero Chimi Ávila no está retirado. Así que bueno. Roberto García, ostras, también sería muy bueno, sí. Quizá por nivel no, porque, bueno, pero lo que aportaba en el Huesca, si lo pudiese aportar a día de hoy en el nivel que tiene el Huesca en segunda, estaría de locos, la verdad es que sí. Cuando más ha funcionado Juan Carlos es en el banda izquierda el primer año. Pues sí, seguramente, la verdad que ese es su mejor perfil, sin ninguna duda. O sea, sobre todo media punta yo no le veo. Es que no le veo muy vago, le veo ofrecerse poco. No sé, le veo que le gusta tener la bola pegada al pie y no darle velocidad al juego. Y si eres media punta tienes que darle mucha velocidad al juego, jugar a pocos toques y conectar a todos los compañeros. Así que eso. Y con eso ya terminaríamos de hablar del Huesca, del Casademón y del Real Zaragoza. La verdad es que ya veis que hoy hemos hablado poco, pero para el siguiente fin de semana prometo hacer un directo pues bastante más extenso, porque además tenemos la suerte de que el Real Zaragoza y el Casademón juegan el domingo y el Huesca el viernes. Así que el domingo por la tarde ya estaremos liberados y no habrá que hacer directo el lunes, que yo odio lo de hacer directo los lunes. Y haremos directo domingo por la tarde y espero pues quizás hasta llegar a las 2 horas. No, a 2 horas creo, pero 1 hora y cuarto estaría bien, porque me gustaría analizar en profundidad lo que ha sido toda la semana para Huesca y Real Zaragoza, que tendrán 2 partidos cada uno. Así que habrá que ver también en qué posición termina la semana y en qué posición la empezaron. Y ahora tocaba hidratarse porque lo que viene es duro, es duro. Tengo que daros los resultados de la jornada, de la jornada de la semana, vamos a decir, va a venir aquí conmigo Pachi Arlos. Ojalá lo pudiese tener aquí puesto. No sé si va a aguantar, ¿eh? No a los directos, fútbol los lunes, sí, eso es. Ni una cosa ni otra. A ver si aguanta así Pachi. Creo que no va a aguantar nada. Vale, perfecto. Este plano tiene que ser fantasía. Seguramente luego sacaré una captura para ponerlo por redes. En fin, vamos con los resultados y noticias de la semana. El Casademón Zaragoza, pues ya como ya sabréis, cayó el miércoles, hace ya mucho tiempo, de la semana pasada. Cayó derrotado ante el Reggiana, así que se complica el pase a la siguiente fase de la FIBA Europe Cup. Así que bueno, pues veremos cómo lo resuelve el bueno de Ponsarnau y el Casademón Zaragoza. En el caso de la segunda RFF hay que hablar de que el Teruel lamentablemente cayó, tuvo esa primera derrota ante el Cerdanyola por 3-0, derrota dura, pero bueno, el Teruel está haciendo un gran trabajo y seguro que dará sus frutos. Y el Tarazona que no pudo vencer al Terrassa, que cayó por 2-1 en su visita al Terrassa. El caso del Brea tuvo el mismo resultado, 2-1, pero para vencer. Así que el conjunto breano ha salido del descenso. Yo me alegro muchísimo por ellos y me encantaría hacer un vídeo allí. Tengo que hablar con ellos para que así sea. Y la verdad es que tengo muchas ganas porque seguro que son gente maravillosa, seguro que son gente, vamos, con muchas ganas de hacer cosas y de que les des visibilidad, aunque sea la mínima que tenemos en este canal. También tenemos otro resultado, el Egea Andrax empate a 1. Bueno, no está mal. El Huesca B que venció al Europa por 1-0, así que maravilloso. Y el Ebro, pues que perdió por 3-0 ante el Español B. La verdad es que, complicado el momento del Ebro, no se está adaptando bien. Pepito Grillo, punta Miguel, sí, prácticamente sí. Pepito Grillo. Aquí diciéndome cosas al oído. Diciéndome que Adolfo Gaich no tiene que ser titular, que el Chino a Cali igual lo podríamos largar en invierno, en fin, todas esas cosas, por ejemplo. Y bueno, en el caso del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, pues cayó por 4-1 en su visita al Athletic B. El Sala Zaragoza de Fútbol Sala Femenino, pues también cayó por 4-0 ante el Burela. El Fútbol Emotion Zaragoza también cayó, ya veis que aquí todos son derrotas, por 3-1 ante el Club Deportivo Shota. Y el caso del Colo-Colo Zaragoza Femenino, en el caso del Colo-Colo Zaragoza, este sí que venció, consiguió vencer por 2-3 al, ojo al nombre, Software del Sol Mengíbar.
bueno, la verdad. Y el Club Voleibol Teruel que venció por 3-1 al Voley Palma. El Casademont Zaragoza femenino que venció in extremis con esa canasta tremenda de Vega Jimeno, que si no la habéis visto hay que verla, por 58-57 ante el Lentec Guernica Vizcaya. El Levitec Huesca La Magia, pues que no pudo hacer lo propio en Lev Oro y que cayó por 101-70 ante el Covirán Granada. El Bada Huesca, en cambio, pues consiguió la victoria por 28-23 ante el balonmano Iberoquina Antequera. Se consiguió imponer el conjunto ostense. Y por último, que no tenemos más noticias, tenemos también el Club Hielo Jaca que venció por 7-3 al Barcelona, así que maravilloso resultado. Uy, si quiere ir de mi lado, venga, va, lo voy a coger aquí en la mano simplemente. Lo voy a tener mirándome, a ver, aquí. Lo voy a tener aquí conmigo en la mano izquierda, mientras en la derecha tengo el móvil, o bueno, debería, quizá pueda hacer Pachi de sujetamóviles, así, sí, va bien, va bien. Bueno, más o menos, ¿eh? Las patas de Pachi tienen que ser un poco más adherentes, sería la palabra. Creo que es adherente la palabra. En fin. ¿Cómo puede ser que el Zaragoza no tenga equipo de voleibol o balonmano profesional? Pues sí, la verdad es que es lamentable. La verdad que es lamentable, pero bueno, oye. Quizás el Azcón espabila. Azcón tiene que espabilar con otra cosa que me molesta mucho, que es esto. Esto. ¿Qué pasa con el agua, Azcón, tío? Que lleva un mes y medio sabiendo a pura basura y que creo que son por las obras del hospital ese privado que van a hacer. Es maravilloso hospital, ¿verdad? Que nos va a salvar la vida a todos. Privado, o sea, en fin. No lo vamos a comentar porque no queremos meternos en política. Y bueno, terminamos el último resultado. Es el Escuela Waterpolo Zaragoza que consiguió un empate a 7 ante el Athletic Barceloneta. Y en cuanto a noticias, pues tenemos que María Laborda se ha proclamado campeona de España a nivel absoluto en escalada de velocidad. Y que, por cierto, tenéis que ver uno de sus últimos tweets, que es buenísimo, de María Laborda en Twitter, la verdad que me ha encantado. Creo que era algo tipo campeona de España sí, pero sin conquistar el corazón de él o algo así era. Creo que lo voy a buscar ahora mismo, fíjate. Lo voy a buscar aquí. María Laborda. Y también hay que decir que Mireia Arnedillo, otra de las grandes promesas de la comunidad, la verdad, que consiguió vencer en la categoría sub-20 del Cross de Soria, que por cierto tuve allí familia, no viendo a María Laborda, sino viendo a sus hijos competir, a mis primos. Eso es, campeona de España, pero no de su corazón. Maravilloso. Desde el 31 de octubre, o sea, es tremendo, tremendo. O sea, bueno, de hace nada. En fin, buenísimo, la verdad que me ha hecho mucha gracia. Para cuando una sección para los esports, de los esports no, yo no tengo ni idea. Necesitaría un colaborador, la verdad. Necesitaría tantas cosas, necesitaría también un realizador para que me pinches aquí planos ahí de la hostia. Necesitaría un poco más de espacio para meter otra cámara. Necesitaría micros, necesitaría un compañero aquí para hacer los directos ahí, pim, pam, pim, pam. Estaría guapísimo, la verdad. Y bueno, ya terminamos con los próximos eventos que hay en el deporte aragonés. Tendremos ordenadas cronológicamente, ¿eh? Chavales, os lo he hecho, vamos, mascarito ahí, perfecto. Tenemos los próximos partidos. Tenemos Ponferradina, Sociedad Deportiva Huesca, mañana, martes 2 de noviembre a las 7 de la tarde. Que por cierto, es maravilloso que un mes empiece en día 1, lunes. Es maravilloso porque luego ya no tienes dudas. Dices, el domingo será día 7, ¿no? Claro, 7 días, ¿vale? Y el domingo siguiente, 14, perfecto. Es maravilloso, la verdad. Ojalá todos los meses fueran así. Luego tendremos el miércoles 3 a partir de las 8 de la tarde en casa de Zaragoza que se enfrenta al Aptodor Saratov. Aptodor Saratov de la FIBA Europe Cup, así que le deseamos mucha suerte al conjunto rojillo que la necesita para no sufrir tanto, porque nos está haciendo sufrir mucho. Y tendremos también el jueves 4, ya ves que tenemos un partido grande cada día. Jueves 4, Burgos, Real, Zaragoza. Viernes 5, a las 7 de la tarde, que no sé si lo había dicho. El viernes 5 a las 7 de la tarde, Levitec, Huesca, La Magia, Leima, Coruña. Y después a las 9, Sociedad Deportiva Huesca, Leganés. Así que semana importante, se viene semana importante. Ya el sábado tenemos Majadahonda Club Hielo Jaca, en el caso del hockey hielo, a las 3:15 de ese sábado de la tarde. Coloco Zaragoza, que recibe al Bisontes Castellón, nombre bastante top, muy molón, a las 5 de la tarde.
tenemos Manzanares Fútbol Emotion Zaragoza a partir de las 6:30 y en esa misma hora el Club Voleibol Guaguas que se enfrenta al Club Voleibol Teruel en las Islas Canarias. No va primero el Guaguas, pero es un enfrentamiento chungo porque además también es un enfrentamiento con ganas porque es el conjunto que le quitó la Copa, que le ganó en esa final de Copa del Rey al Club Voleibol Teruel, así que hay ganas de revancha y de ganarles a los canarios. Y ya el domingo tenemos pues a las 12 de la mañana el Europa Brea, el Andrax Sociedad Deportiva Huesca, nuestro equipo favorito balear, el Ibiza Islas Pitiusas, que ya lo echábamos de menos, contra el GA, el Tarazona Peña Deportiva, el Ebro Cerdanyola y el Teruel Tarrasa, aunque creo que todos esos partidos no son a las 12, creo que no he apuntado bien las horas y creo que el Teruel al mínimo era a las 5 y creo que el Ebro también, era a las 5, pero bueno. Luego también tenemos Real Zaragoza Sporting de Gijón ese mismo domingo a las 4 de la tarde. Después a las 5 no hay tregua, ya lo veis, Casa de Monzaragoza, Real Betis. Y también tenemos, pues señora fijada y sin fecha fija, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que me atraganto con las palabras, que se enfrenta al Sigul, recibe al Sigul en su estadio, y el Sala Zaragoza de Fútbol Sala Femenino, que recibe al Marín Futsal. Y también hay que apuntar que, bueno, Bada Huesca y Casa de Monzaragoza femenino pues no compiten esta semana. Y una buena posición a las 9. Ojo, eso tú, ¿no? Hay que positar. Imagino que es lo único que te da trabajo seguro a día de hoy, me parece. Y también hay que apuntar que ese mismo domingo tendremos pues también una cita como la que hemos tenido hoy, una cita en el canal de Deporte Aragonés, que la tendréis a partir de las 7. Me estoy pensando si poner a las 8, porque como el Casademón y el Zaragoza se solapan, necesitaría 4 ojos para poder ver los dos partidos. Estoy pensando si ponerla a las 8, pero de momento, mira, va a ser a las 7. Prefiero hacerlo pronto y con todos vosotros aquí de una manera más dinámica que explayarme mucho, enrollarme mucho, que ya sabéis que me encanta enrollarme, me encanta ir por las ramas, así que bueno, con eso ya terminaríamos el directo de hoy. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Ya veis que esta bufanda se ha apagado. Lo debería haber apagado bastante antes, pero me encanta cómo queda en cámara. La verdad que es una locura. Y bueno, esta semana tendremos un vídeo algo distinto. Vaya gallo tremendo que acabo de tener. Tendremos un vídeo distinto en el canal. Un vídeo que creo que va a ser sobre Jiu-Jitsu. Seguramente lo terminaré esta semana porque hablaremos con alguien del mundo del Jiu-Jitsu, de aquí de Aragón, por supuesto. Y no sé, no creo que tengamos otro vídeo. La verdad que estoy teniendo bastantes problemas a la hora de generar contenido. No por falta de ideas, sino por falta de tiempo. Y bueno, la verdad que el que fue de Axel Werner está por ahí. Está no preparado, creo, pero está a punto de empezar a hacerse. O sea, es un vídeo que ya está ahí, que se va a hacer. Y tengo algún guión ya hecho, pero no quiero todavía quemar esas naves. Pero, pues eso, que me está costando encontrar tiempo, vaya, para sacarle para el canal, que a mí me encantaría dedicarle muchísimo tiempo a esto, pero de momento ya veis que lo hacemos por hobby, ya veis que lo hacemos pues de estas maneras y me encantaría hacer esto de manera profesional, con mucha gente viéndonos, con mucha gente colaborando y que pues atrayese a mucha más gente, porque la verdad que creo que estaría bastante bien y que es algo que no está haciendo ninguno de los medios de comunicación actuales de la comunidad, quería decir, y que creo que deberían hacer, la verdad. Y me encantaría que apostasen por mí para ello, porque bueno, ya veis que tenemos de todo. Tenemos agua, tenemos agua aquí fresca, que bueno, creo que esta es de manantial, ¿eh? Creo que esta no es del agua de Azcón, de la que he criticado antes. Tenemos aquí también a nariz de payaso, de locos, espectacular. Tenemos aquí una pizarra táctica que ya la he enseñado antes, que vamos, tremendo. Bueno, y Pachi. Pachi no puede faltar. Pachi es, vamos, la leche. La mascota del canal. Y bueno, con eso ya terminamos el directo por hoy. Creo que ha estado bastante bien. 1 hora de directo creo que ha sido demasiado. Pero bueno, mira, vamos a terminar antes de llegar a la hora. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Sed felices. Tenéis que hacer la fórmula de la felicidad. Veo muchos likes en este vídeo y eso me gusta. Os pone feliz a vosotros y además me pone feliz a mí. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo.
Sed felices y también nos vemos en el siguiente directo, que ya sabéis que es el domingo a partir de las 7 de la tarde. Nos vemos allí.